Ya, entonces la historia clínica reumatológica, ¿no? Es como les digo, viene un paciente a la consulta y tiene síntomas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que básicamente el paciente nos refiere? Nos dice que tiene hinchazón de la articulación, ¿no? Nos dice que tiene deformidad, ¿no? Rigidez. La rigidez viene a ser la dureza de las articulaciones. ¿Cómo lo expresamos? Viene el paciente y te dice, doctora, yo me levanto en la mañana y no puedo mi mano estirarla, está dura, es difícil para mí hacer puño, o estoy sentado y que me quiero parar, me quiero incorporar y siento que mis rodillas están como que estuvieran duras, como que tendría que calentarlas para poder caminar. Entonces, más o menos esa es la expresión de rigidez. Además vienen por deformidad, ¿no? Deformidad articular, que nos vemos de diferentes grados, que vamos a hacerlo. La deformidad podemos ver en artritis reumatoide, podemos ver en una artrosis, que es una enfermedad degenerativa por edad, en deformidad, en el caso, por ejemplo, de la enfermedad que se conoce como gota, que los tofos, que son unos como nódulos que se van formando por el ácido úrico, van destruyendo el hueso y los tejidos. Entonces la mano va deformándose, ¿no? Entonces van a ir viendo esto posteriormente. Viene también porque le duele, porque si no le duele, no viene. Y vemos que hay enfermedades que son silenciosas, que están dañando internamente órganos, pero el paciente pues dice, no me duele y no viene, ¿no? Entonces ya vemos que viene cuando ya el cuadro está avanzado. Y finalmente esta enfermedad, ¿qué produce? Que cuando no ha sido tratado a tiempo, una limitación, un daño, ¿no? Que es permanente. En algunos casos, y tienen que recurrir a las cirugías. De fondo tenemos que hay un cuadro de ansiedad, síntomas psicológicos que agravan la enfermedad o angustia porque se ven limitados en su actividad, y esto viéndolos también el grupo etario, porque es diferente tratar a un niño que hace todas las actividades, que quiere realizar todas las actividades, a tratar a una persona mayor, ¿no? Que está en su casa sin hacer mucha actividad, pero que también es frágil, ¿no? Y se deprime por no poder hacer muchas actividades en su vida. Antes de llegar a la limitación total, tenemos pues la pérdida de la función de la articulación. Esto lo vemos en un paciente con AR que no puede vestirse, por ejemplo, no puede, simplemente para nosotros es fácil agarrar un peine, un cepillo y podemos hacer peinarnos, lavarnos, cambiarnos, pero a estos pacientes se les dificulta a tal grado que llega a un grado severo, ¿no? Un grado funcional que tiene números, grado 4, en que no pueden ni hacer sus actividades mínimas, está postrado en una cama, entonces hay una pérdida de la función, pero también una articulación ya no puede extenderse o flexionar como normalmente lo haría, entonces ya hay una pérdida de la función también de esta articulación. Entonces hay síntomas que van a coexistir en un paciente reumático que, como sabemos, les dije, las enfermedades pues tiene componentes sistémicos, ¿no? Pueden tener fiebre, entonces simplemente puede venir por fiebre, ¿no? Ha bajado de peso, tiene ganas, no tiene apetito y hay una debilidad generalizada. Hablando de lo que es la semiología, nosotros tenemos que ver los síntomas y signos principales. Por ejemplo, la fiebre tiene origen y tenemos que hacer un cuadrito. Y siempre le decía a los estudiantes, ¿no?, que la fiebre puede ser causada primariamente por un cuadro infeccioso. Y ese cuadro infeccioso puede ser de varios tipos, ¿no? Tenemos infecciones virales, bacterianas, por hongos, ¿no? Por alguna situación quirúrgica, quizás por una infección que ha sido causada por algún cuerpo extraño, produce fiebre. Pero también la fiebre tenemos que descartarla de las enfermedades neoplásicas. Entonces, tenemos que hacer nuestro cuadrito e ir disgregando las posibilidades, por ejemplo, en la fiebre. Vamos a hablar solamente de la fiebre. Y
Descartamos neoplasia, descartamos infecciones, descartamos objetos o alguna situación de que haya tenido el paciente, que es una caída, una lesión en la piel. Y finalmente viene ya la fiebre por enfermedades autoinmunitarias. Entonces ahí ya pasamos al otro grupo grande que viene a ser las enfermedades inmunológicas. Y tenemos inmunológicas no solamente en reumatología, tenemos en diferentes otras áreas, ¿no? Otras especialidades. Entonces el paciente reumático viene por diferentes causas. Aquí toda esta sintomatología que ustedes están viendo nos puede dar una vasculitis, por ejemplo. Doctora, no se mueven las diapositivas, doctora. No, está bien, estoy ahí en una sola. En la inicial, doctora. Ay, no te creo. Sí, sí, estamos en la inicial, doctora. Oye, no sé por qué no mueve. Creo que es la... Ya nada, no mueve. No, no, doctora. Diapositiva 1 está, doctora. A ver, un ratito. Las internets pueden... Hijos, ¿pueden cortar su internet? Sí. Parece que esto... no les digo, no sé qué está pasando con... A ver, voy a nuevamente a ingresar. Ya no se me está fallando la internet. Estamos en estas horas, creo que... Acá que tengo mis hijos estudiantes. Su audio, doctor, está apagado. Ya. Tengo que volar, no me queda. ¿Pero que no tengan wifi nadie, por favor. Ya. Gracias, Mauricio. Ok, están viendo ahora sí, ¿no? Llegan a ver. Sí, doctora. Sí, ¿Qué está sí, pasando? pero tendrías que ponerlo doctora, en esa pequeña cosita, en la flechita, al costado del signo menos, a su costadito. Hay un icono. No te Abajo. entiendo. ¿Qué me dices? ¿Pero no están viendo las diapositivas? Sí, sí está, las diapositivas, doctora, está proyectada, pero no va a cambiar, doctora, porque está en... No, no. Sí está ¿En cambiando. dónde? Sí está pasando, Sí está doctora, sí. cambiando, doctora. Ahora sí está Está, pasando, doctora. quizás es el internet de algunos que no pasa, no entiendo. ¿Sí Puede está ser también. pasando? Sí, doctora, con la flechita nomás de abajo lo va a mover y va a pasar, porque no... ¿Qué flechita de abajo? No entiendo. ¿Dónde hay una flechita de abajo? Doctora, disculpe, es que creo que el PowerPoint con el Google no sé qué tienen, pero cuando compartes la ventana nada más, no pasa. Entonces usted tendría que bien en la vista previa o compartir directamente la pantalla completa para que veamos cómo pasa. A ver, voy a ver.
Ahora está pasando, ¿no pasa? Sí, Ahora sí. y ahora sí se ve, doctora. Excelente, doctora. Ahora sí. Sí, 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 doctora. sí, doctora. Ya, entonces estábamos hablando del paciente, ¿no? Que con reumático que tiene pues síntomas, signos y vamos viendo. Entonces, viene el paciente con un problema probablemente reumático, entonces tenemos que hacerle varias preguntas, ¿no? Es importante que la historia clínica en reumatología nos dé el diagnóstico en un 80-90% y el laboratorial es el resto, ¿no? Es importante siempre el examen físico y el examen, las preguntas que hagamos, ¿no? La anamnesis. Tenemos que saber si es una enfermedad de tipo agudo o crónico, es sistémica, es localizada o es inflamatoria. Entonces, para eso nosotros podemos decir agudo cuando una evolución pues no tiene mucho tiempo, pero si nosotros hablamos ya de una patología crónica, vamos a ver que tiene una semana mayor, más la situación es más de 6 semanas. ¿Sí? Y si es inflamatorio, tenemos la presencia de los, ¿no? De todos los síntomas de la tetada de Celsius, ¿no? El dolor, la tumefacción, la limitación a los movimientos. Y el dolor vamos a tener que definirlo si es articular o no es articular. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hacer un examen, ver la articulación. La mayoría de veces la articulación está con aumento de volumen, tiene fusión, que quiere decir tiene artritis. Y para eso tenemos que hacer diferentes maniobras y ver qué grado de artritis tiene. O si es que existiera alguna disminución de los rangos articulares, también nos puede dar una idea de que tenga un compromiso articular. Tenemos diferentes localizaciones, ¿no? Para eso tenemos que conocer los rasgos de movimiento de las articulaciones. Debemos saber cuál es el rango articular, ¿sí? Y si tenemos artritis, que es el aumento de volumen, y si existen los famosos roces o crepitaciones, que por ejemplo, en una rodilla nosotros hacemos la flexión y vamos a encontrar que suena, ¿no? Como que hubiera arenilla dentro. Entonces, eso nos va a dar una idea de que probablemente tenga artrosis. Hay algunas articulaciones que cuando se comprometen nos dan una patología probable, ¿no? Por ejemplo, si es solamente una articulación afectada, nosotros vamos a hablar de una monoartritis o una monoarticular, ¿no? ¿Y qué enfermedades nos pueden dar una inflamación de una articulación? Tenemos que descartar ahí las enfermedades infecciosas como base. Pero no solo eso, cuando inicia un paciente una artritis que afecta varias articulaciones, puede iniciar con una primera articulación y posteriormente adicionarse más articulaciones comprometidas. Cuando se inflama la articulación, y es frecuente, de la articulación metatarso-falángica, la primera articulación, nosotros vamos a hablar de lo que es la artropatía por cristales, ¿no? Es con el término de podagra. Ya, este es el término que le damos a la primera articulación metatarso-falángica. Pero también pueden inflamarse otras articulaciones y nosotros ya tendríamos una dactilitis, ¿no? Como una inflamación de un solo dedo que se ve en las enfermedades seronegativas. Entonces, hay términos que ustedes van a tener que alguna vez, cuando hagamos, se van a tener que acordar, ¿no? Lo que les estoy diciendo y básicamente ya van a tener una idea más clara o qué es lo más frecuente en alguna enfermedad que les va a dar un pronóstico probable de alguna patología reumática. También es importante saber las articulaciones cuando afectan más de 5, poliarticular, y esto es básico en la artritis reumatoide, que son varias articulaciones que afectan en las manos, por ejemplo, y tienen los criterios, nos dicen cuántas articulaciones y nos dan puntajes, y la artritis afecta a las dos manos, es una artritis simétrica. El lupus nos puede dar también una sintomatología variada y también puede afectar las manos. Entonces, tenemos el término monoarticular, poliarticular y oligoarticular, que son de 2 a 4, que se ven en otras enfermedades. La inflamación. Vemos aquí una mano, ¿no?, que tiene el aumento de volumen, ¿no?, de las articulaciones, y vemos que no es normal, ¿no? Pero además vamos a ver que existe una atrofia de los interóseos o como un aumento de las metacarpofalángicas, y esto se ve en la artritis reumatoide. ¿Cómo vemos una inflamación? Dolor, calor, rubor, edema, ¿no? Y nos pueden dar síntomas generales como la fatiga, fiebre, pérdida de peso. El laboratorio es importante y tenemos exámenes
de reactantes inflamatorios, como por ejemplo la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación glomerular, que nos va a indicar que existe un proceso inflamatorio. Y los síntomas, hablamos antes de la rigidez, ¿no? Que dificulta, por ejemplo, hacer el puño o movilizarse porque no puede mover la rodilla, que como que queda duro. Entonces tenemos también que diferenciar la inflamación. Tenemos dos tipos de dolores, inflamatorio y no inflamatorio. Esto no vamos a decir que es lo general, pero es lo frecuente. Por ejemplo, el dolor inflamatorio, si lo vamos a ver, es un dolor que mejora con la actividad muchas veces. Entonces el paciente se levanta de la mañana y hace le duele cuando está en reposo, ¿no? En cambio, el dolor no inflamatorio es un dolor que cede al reposo. Es en menos duración, ¿no? En cuanto a los síntomas generales, podríamos decir que no tiene compromiso sistémico, por lo tanto no hay cansancio, rigidez, ¿no? Es menor que el compromiso que vemos en un paciente con dolor inflamatorio. Esto básicamente en las enfermedades seronegativas, por ejemplo, la espondilitis anquilosante que ustedes van a llevar posteriormente, se ve un dolor a nivel de columna. El paciente se va a la cama y es como que estuviera con más dolor al reposo. Hace su actividad y mejora. Hay una limitación en los movimientos. Entonces ahí hablamos de el dolor inflamatorio y el dolor no inflamatorio. También podemos hablar del dolor mecánico, que empeora con la actividad, ¿no? En cuanto a los síntomas, tenemos pues varios síntomas, ¿no? Constitucionales, el dolor incapacitante, si es que es simétrico, si hay inflamación, si es una enfermedad sistémica, el dolor no articular, ¿no? El dolor inflamatorio. Van a disculpar ese ruido que están haciendo ahorita. Disculpen, me están usando un aparato porque han entrado a la casa que desinfecta. Y ya. Entonces, los síntomas pueden ser de tipo articular, no articular, inflamatorio. Entonces, esto lo vamos a ir desarrollando posteriormente cuando hagamos cada patología, pero sí es frecuente los síntomas generales cuando existe un dolor inflamatorio. Es de importancia una buena anamnesis. Como les digo, la enfermedad reumática nos da un 80% a 90% solamente el hecho de hacer una buena anamnesis, el diagnóstico. Y algunas enfermedades se asocian más a un sexo determinado. La mayoría de enfermedades sistémicas son más frecuentes en mujeres. Ahora, tenemos enfermedades que afectan más a un determinado grupo etario, el sexo y en la edad. Entonces, ya de inicio nos puede dar una idea de qué enfermedad puede ser. Tenemos que precisar el tiempo de enfermedad actual. Y algo muy importante son los antecedentes. Son bastante frecuente la herencia en ese tipo de enfermedades. Entonces tenemos que ver los antecedentes familiares de enfermedades reumáticas o qué tipo de enfermedades hayan podido tener sus familiares que probablemente hereden los hijos. Antecedentes también tenemos que tener presente algunas enfermedades que el paciente puede haber tenido o tenga. Por ejemplo, es importante preguntar sí o sí si ha tenido diabetes o tiene diabetes, si tiene hipertensión, si tiene asma. ¿Por qué? Porque vamos a tener que utilizar algunos medicamentos que pueden empeorar su cuadro. Por ejemplo, un diabético tenemos que darle corticoides, ¿no? Entonces el corticoide va a subir la glucosa y este paciente pues va a tener probablemente hasta complicaciones severas de su cuadro. Entonces tenemos que ver la diabetes, tenemos que ver la hipertensión, antihipertensivos que tiene que utilizar. Si nosotros le damos un AINES, le subimos la presión y le podemos causar una complicación. El asma, igualmente, vamos a tener que ver si le vamos a dar un analgésico, un antiinflamatorio, le podemos empeorar el asma. Y si no hemos preguntado, vamos a estar en problemas. Un paciente con asma también ha usado corticoides, entonces tenemos que ya por ahí ver si puede tener osteoporosis, etc. Entonces, tenemos que tener muy presente esto, ¿ya? De los antecedentes. Es importante también los antecedentes gineco-obstétricos.
Preguntar siempre si ha habido abortos, porque se asocia al síndrome antifosfolipídico, al lupus, entonces es importante preguntar, ¿ya? Los antecedentes ginecobstétricos. Los medicamentos que está ingiriendo y cómo le ha ido con los medicamentos, cómo ha sido el tiempo de la terapia que ha recibido el tratamiento de enfermedad reumática. Es importante saber cuánto tiempo ha utilizado, por ejemplo, un medicamento que utilizamos es el metrotexate y tenemos dosis acumulativa de estos medicamentos. La ciclofosfamida, que son medicamentos que se usan para algunas vasculitis, lupus, también tienen dosis acumulativa. Entonces, si no preguntamos bien, no hacemos una buena historia, podemos dañar a este paciente. Y también la situación de que si ha tenido alguna exposición, ¿no? Para que nos pueda dar algún tipo de patologías. En el caso de los varones y mujeres, tenemos que preguntar cómo han sido sus contactos sexuales, si ha habido algún contacto, qué sé yo, porque podría por ahí tener enfermedades infecciosas que puedan causar artritis. Tenemos el mismo VIH, nos puede dar artritis, y el debut articular podría estar de fondo una enfermedad infecciosa de causa venérea, el Reiter. Entonces, la anamnesis en esta parte es importante de acuerdo al sexo y la edad. Aquí les doy un cuadrito donde vemos el rango de edad y las probables patologías, ¿no? que tenemos de acuerdo al rango de grupo etario, edad, ¿no? El examen físico debe ser minucioso. Tenemos que hacer las movilizaciones en las diferentes articulaciones, de acuerdo a la consulta también, ¿no? Porque está viniendo, tenemos que dirigirlo. En este caso, si viene por un problema de rodilla, evaluar la rodilla, pero no dejando de ver también todo el contexto del paciente, porque puede tener no solamente la rodilla afectada y el paciente no se dio cuenta que el codo también ya está inflamando, sino que no le está doliendo. Entonces tenemos que siempre evaluar completamente al paciente. Tenemos que hacer las movilizaciones. De la articulación tenemos dos tipos, una movilización pasiva y una movilización activa. Entonces tenemos que ver qué arcos de movimiento están ausentes. El dolor tiene grados, ¿no? Que vemos ahí en el cuadrito. La tumefacción también tenemos, ¿no? Y la movilización que hacemos pasiva es cuando tú le haces, ¿no? Estás haciendo en este caso, el médico le está haciendo la movilización pasiva, y cuando yo le digo al paciente levante su pierna, levante su brazo, mueva es una movilización activa. Dependiendo de la patología, la movilización se tiene que realizar. En algunos casos pasiva y en otros activa. Existe una enfermedad que es la miopatía inflamatoria, donde el músculo se ha inflamado a tal punto que el paciente no puede ni levantarse de la cama, no puede levantar el cuello, y llega un momento en que los músculos intercostales no funcionan y llega a una ventilación mecánica. ¿No? Ese es un grado mucho más severo. Entonces tenemos que hacer la anamnesis y preguntar al paciente cómo ha ido la deficiencia de la fuerza muscular, los grados de deficiencia, ¿no? Porque también hay enfermedades como neurológicas que pueden dar esta sintomatología y tenemos, por lo tanto, que discernir qué tipo de problemas pueden ser. Entonces, la exploración física debe ser sistémica y completa, ¿ya? Hay que revisar todas las articulaciones, ¿no? Una por una, 28 de 28. Hay fórmulas para usar, ¿no? Sabemos que tenemos más articulaciones, pero la fórmula más utilizada es la de 28 de 28. ¿No? Inspeccionar también la parte ósea, ¿no? Que son accesibles. Y las articulaciones tenemos que hacer la evaluación de una manera rutinaria. Bueno, en este tiempo no estamos haciendo la práctica, pero nosotros tenemos los reumatólogos una manera de evaluar al paciente, de iniciar por ejemplo, les pongo algo. Si viene el paciente por el dolor del hombro derecho, yo no voy a empezar de frente a evaluar el hombro derecho. Tengo que evaluar primeramente las otras articulaciones y al finalizar recién la articulación dolorosa, porque si yo le evalúo el hombro que le está doliendo y le movilizo el hombro, el paciente va a quedar quejumbroso y no me va a poder, ayudar a poder evaluar sus demás articulaciones.
Tenemos diferentes lugares o articulaciones para evaluar, por ejemplo, la articulación temporomandibular, cuando existe la artritis no puede aperturar la boca, cuando hay un niño que tiene artritis idiopática juvenil, igualmente hay una micrognatia, hay alteraciones de la articulación temporomaxilar que vamos a ir verlos inclusive de una manera más grosera, ¿no? La articulación de la columna nos puede dar movimientos con dolor, crepitaciones, nos puede ya orientar a un problema de artrosis, enfermedades degenerativas, el paciente puede referir a adormecimientos en miembros inferiores, puede referir debilidad, y una de las complicaciones más severas es la subluxación de la articulación atlazoidea que se observa en un paciente que ha tenido artritis reumatoide y esta artritis ya tiene larga data, es un cuadro que ha afectado esta articulación. Entonces el paciente puede llegar inclusive a estar parapléjico, ¿no? Con compromiso neurológico severo. Cuando tenemos compromiso también articular a nivel cervical, tenemos que ver las metámeras de los nervios. Y eso tenemos que evaluar las parestesias, ¿no? Que refiere el paciente, los movimientos de la articulación. El hombro es uno de las articulaciones que tiene más movimientos. Y cuando existe un trastorno de la articulación por cristales, por degeneración o por otro tipo de patología, artritis reumatoide, etcétera, estos rangos articulares se van a disminuir. Entonces los arcos son dolorosos entonces tenemos diferentes tipos de maniobras. Acá estamos hablando de la maniobra de Jefferson que se usa para el tendón bicipital, pero existen varias maniobras que se tienen que evaluar. El codo también es otro de las articulaciones que se afecta en los tenistas, cuando hay un codo de tenista, que le dice, cuando hay un problema de epicondilitis, ¿no? Que son laterales, o de golfista, las bursitis, articulaciones como la muñeca, que nos pueden dar inflamación de la articulación del carpo, y tenemos maniobras como la maniobra de Tinel y Fallen, ¿no? Ahí tenemos que tener un martillo percutor, y la maniobra de Fallen, que es una maniobra que se realiza en el paciente para poder evaluar si existe una alteración del nervio mediano, ¿no? Acá tenemos la percusión para hacer Tinel, para ver si el nervio mediano está comprometido. Entonces el paciente, si le hacemos un pequeño golpe a nivel del canal, vamos a ver que el paciente va a referir parestesia, ¿no? En los dedos. Entonces, que está inervando el nervio mediano, entonces podemos decir que tiene un síndrome del túnel del carpo, y esta es la maniobra de Fallen, ¿no? Para poder también evaluar el nervio mediano, estar un paciente con la muñeca flexionada, ¿no? Como ustedes ven ahí, y tiene que estar más de 60 segundos. Si siente adormecimiento, entonces ya nosotros podemos decir que tiene una enfermedad que es frecuente, que es el síndrome de túnel del carpo. Y esto lo podemos ya asociar con una electromiografía para ver el grado y cuál sería el plan de trabajo, ¿no? En ese tipo de enfermedad. La cadera es otra articulación, la articulación sacroiliaca que les decía. Tenemos diferentes maniobras para poder nosotros evaluar la articulación sacroiliaca. Tenemos que ver las curvaturas normales de la articulación y ver, por ejemplo, el paciente que tiene escoliosis, lordosis, la flexión, la extensión de las caderas, la hiperextensión. Tenemos muchas maniobras. En relación a la rodilla, también es una articulación muy afectada en la artrosis y en otras enfermedades también, como es meniscopatías, ¿no? Vemos en los pacientes con artritis idiopática juvenil las alteraciones de los ejes, ¿no? Como es el genovaro, el genovalgo, los meniscos, el tobillo, que tiene también compromiso en el caso de un paciente que tenga enfermedades infecciosas o enfermedades de tipo inflamatorio, musculares, ¿no? Entonces, el espolón calcáneo, que es una alteración del calcáneo, como que uno le crece ahí un huesito en la parte del calcáneo, como un espolón. Ese es otro tipo de una patología localizada. En este caso, este tipo de lesión nos puede dar una infección o la gota, ¿sí? Entonces, tenemos que inspeccionar al paciente, si es posible de una manera completa, sacando todas las prendas, pero acá en Puno es un poco difícil por el frío, tratarlo de hacerlo lo más rápido posible para que no se resfríe, y ver, ¿no?
todas las estructuras, las crestas ilíacas, de la inflamación en diferentes zonas, ¿no?, de la persona. Entonces tenemos que hacer una inspección del paciente, de la piel del paciente, los puntos de dolor, en este caso de la fibromialgia que nos produce dolor en diferentes zonas del cuerpo. Entonces ahí tenemos que ver los puntos de fibromialgia. Inspeccionar también de costado y ver ahí la lordosis, ver las curvaturas normales, la rodilla, la inspección de la flexión de la columna, que se ve cuando hay una limitación en la enfermedad del espondilis anquilosante. La columna se vuelve como una caña de bambú, entonces el paciente no va a hacer la flexión como ustedes están viendo en este caso, ¿sí? La impresión de frente, las lesiones, inflamaciones, los movimientos que se pueden realizar a nivel cervical, ¿no?, de la piel, de la cara, los movimientos de los brazos, la inspección, ¿no?, los movimientos diferentes que podemos realizar en las diferentes evaluaciones que podamos hacer. Entonces estamos hablando de lo que viene a ser la parte física, ¿no?, de la articulación, sus movimientos, que nos puede orientar, y ya pasaríamos a ver la parte ya sistémica. Entonces el orden tenemos que hacerlo dependiendo, ¿no?, de la enfermedad que nosotros queremos evaluar. Siempre iniciamos por la cabeza, ¿no?, y vamos bajando. Ahora, dependiendo, como les digo, de la anamnesis que hagamos, ¿sí?, de la edad, etcétera. Entonces tenemos que ver pues todo, desde problemas oculares, afecciones oculares, tenemos en la artritis reumatoide, compromisos de queratitis, ojo seco, infecciones bucales, la boca seca, en el síndrome de Sjögren, lesiones que inclusive nos pueden llevar a hacer una biopsia de la glándula salival, inspección cervical, ver ganglios, tiroides, que es muy frecuente la asociación de tiroides con enfermedades reumáticas, afecciones cardíacas, soplos, hacer el EKG, etcétera. A nivel pulmonar, radiografías, ¿sí? Auscultar, porque tienen compromiso de fibrosis pulmonar, hay mucho compromiso pulmonar de acuerdo a la patología que en este caso queramos evaluar. Por ejemplo, una artritis reumatoide nos puede dar nódulos, nos puede dar refusión, un lupus ya ni qué decir, nos puede dar de todo tipo de patología, una enfermedad como la esclerodermia nos puede dar fibrosis. Entonces, tenemos pues bastante compromiso. Las afecciones abdominales, desde tener isquemia a compromisos como gastritis, que son asociados al uso de medicamentos, las infecciones dérmicas, etc. Entonces, algunas de las patologías que ahora les voy a mostrar, que son frecuentes y que ustedes las van a ver, no el eritema malar que se ve en el lupus, ¿no? Como que tuviera la piel enrojecida a nivel como una ala de mariposa, las alteraciones a nivel de la piel, que se ven en la esclerodactilia, la esclerodermia, que la piel se vuelve como un cardón, los nódulos que se ven en la artritis reumatoide, en la gota. Entonces tenemos diferentes compromisos dermatológicos y cutáneos en diferentes patologías reumatológicas. Afecciones oculares, ¿sí? Afecciones bucales, que les he dicho, afecciones cervicales, ¿no?, como ya les manifesté, afecciones cardíacas, afecciones pulmonares, abdominales, genitales, como se ve en síndrome de Reiter, las balanitis, la uretritis, y tenemos que para todo esto hacer una buena anamnesis, ¿sí?, que ya les he explicado, y llegar a la enfermedad actual, averiguar todos los datos que hemos hablado, ¿no?, y los antecedentes ginecobstétricos, tóxicos, y el diagnóstico, pues, es al final, ¿no?, en desarrollando, haciéndonos preguntas, ¿no?, nosotros mismos viendo a ver qué podría ser, ¿no? A ver, voy a hacer las preguntas siguientes. Una paciente que tiene tal edad, ¿se asocia o no al sexo, la patología? ¿Qué antecedentes claves yo he tenido en su anamnesis? Tenemos que investigar y aplicar los criterios. En reumatología existen bastantes criterios, es un poco más organizado en los diagnósticos, pero no siempre tenemos que ser, en el caso nuestro de reumatólogos, llevarnos por los criterios y cerrarme yo pues en el que eso es, ¿no? O sea, a veces tenemos que, quizás un síntoma, un signo nos puede dar ya la idea
de algo más serio, ¿no? Tenemos guías, ¿no? Que nos pueden orientar y darnos algunos pivots de lo que viene a ser las infecciones reumáticas. Y bueno, acá tenemos una manito de un paciente que tiene gota, tiene sus tofos. Entonces hay un paciente que viene con una deformidad, ¿no? Puede tener esos diagnósticos diferenciales. Artritis, fiebre, eritema. También tenemos una serie de patologías que nos pueden orientar. Compromisos dérmicos, nódulos, ¿no? Vienen toda la lista de enfermedades que nos pueden dar. Y así vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, una monoartritis que nos puede dar artritis y pérdida de peso, ¿no? Entonces, esta manera de poder nosotros hacer un diagnóstico nos ayuda bastante, ¿no? Para poder llegar a un diagnóstico final, ¿sí? Dolores generalizados, etc. Entonces, como conclusión les digo que el diagnóstico de las enfermedades reumáticas es básicamente un área predominante de la clínica, ¿no? La importancia de tomar una buena historia clínica va a depender de la gran cantidad, la capacidad diagnóstica. Entonces, si nosotros tenemos una muy buena historia clínica, que tenga todos los datos, y es importante que el paciente también pueda a ustedes decirle todo, porque hay muchos pacientes que esconden datos. Por ejemplo, con tasas de riesgo sexual, está al lado de la esposa o está al lado de un familiar, no quieren hablar. Entonces, de preferencia tenemos que estar el paciente y el médico a solas y escuchar todo, porque cualquier dato que nos escondan los pacientes quizás no nos lleve a un diagnóstico adecuado, ¿no? Entonces, hay que ganar la confianza del paciente, tener empatía, ¿sí? Muchas veces el paciente va y uno le mira con cara de, no sé, de enemistad, y el paciente no le va a tener la voluntad, no le va a contar nada. Entonces, es importante, ustedes que son estudiantes ahora, tienen que tener esto de tener empatía con el paciente, ponerse en el lugar del paciente, verlo como que fuera su hijo, su padre, su madre, tratarlos de esa manera, hacerles entender las enfermedades. Muchos no sé si se sacan de quicio, ¿no? A veces no entienden o vienen con un esposo machista, que muchas veces las mujeres estamos ahí, queremos darle un cocacho y tenemos que aguantárnoslas, pero la verdad es que aquí en Puno existe mucho machismo y la paciente viene y le dices tienes que descansar en tu casa porque la enfermedad se va a complicar, pero sin embargo va a la casa y no es así. Ahí tiene que cocinar sí o sí, tiene que lavar, tiene que hacer las cosas y viene cada vez peor. Otro de los problemas que vemos es que no hay economía. Las enfermedades reumáticas son bastante caras. Un tratamiento mínimo para artritis reumatoide por mes, un promedio de 250 soles, hasta más. Entonces, la economía con un sueldo mínimo no da, ¿no? Y se van a los chamanes, se van a tomar hierbas y al final llegan complicados. Entonces, es difícil poder ver este tipo de enfermedades. Lo ideal sería que todos tuvieran pues su seguro, ¿no? Y todo lo preventivo. La verdad es que no existe eso muchas veces en nuestra realidad. O sea, aquí hay un casito, por ejemplo, de un caso clínico de un paciente que tiene 28 años de edad sin antecedentes familiares de importancia. Consulta por cuadro clínico de artralgias generalizadas de 3 años de evolución y desde hace 13 meses refiere sensación de arenilla en los ojos. Leve caída de cabello y cambio de coloración en la mano con el frío. Al examen tenemos inflamación de la segunda y tercera metacarpofalángica, de la mano derecha y la tercera y cuarto de la mano izquierda. No quiere haber tenido paperas hace 3 meses. El resto del examen físico es negativo. Entonces miren esta historia que es una historia escueta, pequeña, pero ¿qué hacemos? Le vamos a pedir los exámenes de laboratorio y encontramos en los exámenes de laboratorio una hemoglobina en 10.6. Una velocidad en 90, una concentración de hemoglobina en 32, leucocitos 7000, neutrófilos 70%, linfocitos 30, velocidad 38 milímetros en 1 hora, la proteína C reactiva en 6 y el examen de orina con un pH normal. Entonces ya más o menos dándonos la idea de qué puede ser, cuál es tu impresión diagnóstica y por qué.
¿Qué exámenes de la autoradiografía le solicitarías en este paciente y por qué? ¿Cuál sería su tratamiento y por qué? Más o menos como ese tipo de preguntas yo hago para los exámenes. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que tener una idea concreta de cada enfermedad y hacerme un diagnóstico diferencial y saber conocer la laboratorio, conocer la clínica, conocer el examen físico para sacar una impresión diagnóstica. ¿Sí? Entonces, aquí, de esa patología, yo veo un paciente que tiene un síndrome de Sjögren, ha tenido papera, ¿no? Tiene anemia. Entonces, podría ser un lupus, podría ser un síndrome de Sjögren, ¿no? Porque no tiene compromiso del bilateral de artículo, tiene algunas articulaciones y una evolución de 3 años, y es una persona mujer, que es más frecuente la patología que yo les manifiesto. Entonces, más o menos esa forma de evaluación ustedes van a tener. Tienen que ser críticos en lo que están haciendo, tienen que analizar. Les comento que en la clase modelo que tuve, el doctor, los 3 colegas me preguntaron en relación a los estudiantes, ¿qué haría usted, me dicen, para que ustedes hagan trabajos de investigación? Para que ustedes todo lo que han aprendido hagan la medicina preventiva promocional. Entonces es lo que yo quiero que ustedes saquen de aquí. Porque ¿de qué me sirven unos teóricos que saben de memoria todo, pero que al final no tienen eso que se llama humanidad, que se llama ética, respeto a los demás? Yo les cuento que cuando estaba con mis estudiantes, les reviso las uñas a toditos, porque tienen que tener los médicos las uñas limpias y cortitas, ¿sí? El mandil limpio, no quiere decir que me traigan un mandil de marca, ¿no? Un mandil limpio, un cabello bien peinado, las chicas al hospital tienen que estar con el cabello recogido, porque se contamina. En ese tiempo, miren que no había COVID, ahora estamos recontra. Yo estoy con la nariz roja ahora porque he estado con mi mascarilla todo el día y me he apretado demasiado una mascarilla N95 que tengo que dar para poder ver pacientes. Hasta la piel se nos ha madurado en este tiempo, pero en esos años, ¿cómo venían las chicas? Con su cabello largo, como yéndose yo no sé si a estudiar o a, no sé, ¿no? No quiero hablar mal. Entonces vienen así con su cabello largo. Y los chicos que venían con la camisa sucia, ¿no? Entonces tenemos que tener, desde ahora les digo, nosotros, de nacer de uno mismo. Es por eso que les decía a los doctores que el hecho de que ustedes sean estudiantes de medicina y lleven la medicina preventiva debe empezar en casa. Prevenir desde ustedes su alimentación. ¿Cómo tiene que ser su alimentación de ustedes? ¿Cómo tienen que ser ustedes primero, después sus hermanos, sus padres, su madre? Llevarles a ellos las enfermedades, enseñarles cómo deben. Una enfermedad que frecuente es la osteoporosis. La osteoporosis no nace no porque una persona pues a los 40 años ya está perdiendo calcio, no nace desde la niñez, desde la alimentación que ustedes tienen desde su casa, desde niñez, porque ahí es donde se junta el calcio y hace una acumulación del calcio en su huesito que después les va a servir para poder tener una buena cantidad de masa ósea y no lleguen a osteoporosis tempranamente. Entonces eso depende de su alimentación desde que están en su casa. Entonces yo tengo mis hermanitos pequeños, ahí tengo que pues ya ir, ¿no? A decir, mira, tiene que darle el calcio, esta cantidad, entonces ya ahí iniciamos con la medicina preventiva. Esa es una de las enfermedades. Ahora, si yo tengo mi padre o mi madre que ha tenido artritis reumatoide, ¿cómo podría prevenir? ¿Se puede prevenir? Ustedes les pregunto, ¿cómo prevengo la artritis reumatoide? Es una enfermedad que no se cura. ¿Se puede? Sí se puede prevenir, ustedes lo van a ver, que sí se puede prevenir. Todas las enfermedades se pueden prevenir desde el punto de vista de que yo me tengo que cuidar en mi alimentación, ¿no? Evitando algunas cosas que me puedan hacer daño. Por ejemplo, la artritis reumatoide se asocia mucho a las infecciones, entonces yo tengo que tener pues una dentadura formidable. ¿Qué quiere decir? Que me tengo que lavar los dientes todas las noches, las mañanas, ¿sí? No debo de fumar.
Entonces, una partecita nada más, ¿no? Porque se asocian algunas cosas. Una alimentación, lavarme las manos. Entonces, por eso que yo a los estudiantes les decía, a ver las uñas, varones, ahorita toditos me ponen las uñas ahí, a ver, ¿están cortas sus uñas? ¿Están limpias? Aquí es donde al lavado de manos, todos tienen que saber el lavado de manos. ¿Cuántos procesos tiene el lavado de manos? ¿Quién sabe? ¿Sabe? 5. Nada. Me van a revisar lavado de manos, cómo se hace, cuántas son, ¿ya? Así se van a agarrar, van a ustedes agarrar y van a buscar lavado de manos. Es importante el lavado de manos. Es lo básico que ustedes deben de saber. Y les comento, hace 2 años, vinieron al hospital y estaban los estudiantes ahí pasando la visita, todo bien en los de su salud. A ver, señorita, una de las estudiantes, lávese las manos. No sabía lavarse las manos. No es agarrar jabón y yo me lavo así, no. Desde que tú tienes que acomodar el papel, ¿no? Papel, abrir el caño, desde esa parte, o sea, que tengo que quitar, subirme la manga hasta arriba, no tener anillos, no tener nada, ¿sí? Agarro un poquito de jabón, ¿no? Hago los 11 pasos, dependiendo ahora con el alcohol gel, hago primero, ¿no? Entonces tenemos que hacer, ¿no? Entonces, todas las maneras, cómo es el lavado de manos. Ahorita no les voy a hacer lavado de manos, pero tienen que saber. Y multa nos han dado al seguro. Nos han dicho que ustedes a los estudiantes no saben lavado de manos, ahora peor va a ser, porque ustedes han dicho que van a vacunarnos y van a tener que ir al hospital con todas las mascarillas y con todo van a tener que ir. Entonces las uñas cortas, ¿ya? Nada de anillos, la ropa bien con sus mandiles, su cabello recogido, eso les decía. Y otra cosa que bueno, ahora no se puede ver, ¿no? Pero el paciente entraba y ni saludaban. Nadie saludaba ahí. Yo no sé qué pasa, no hay el saludo, no hay el respeto al paciente. En donde vayan ustedes tienen que ser. Lo que uno aprende en casa, lo va a hacer. Entonces, saludar. Y entre ustedes, por poco, uno quería figurar y al otro lo callaba. Yo nomás quiero participar y el otro lo vea, ¿no? Y así, o sea, ¿dónde está, pues, les digo, el compañerismo? Yo le puedo dar mi libro, ahora felizmente todo es virtual, pero ayúdense. Entonces, eso no quiere decir que van a plagiar juntos, ¿no? Eso es diferente, ¿no? Ayudarse a estudiar en grupo, ¿no? De manera que cada uno aprende del otro, porque todos no son dueños de la verdad. Entonces, entre ustedes ayudo. Yo, el doctor Omar, yo tengo mi experiencia reumatológica, pero siempre desde que él ha venido yo le digo, a ver, doctor, a ver, tengo este caso, ¿qué te parece? Hagamos, conversemos. No pueden ser ustedes más que nadie, o sea, tienen que entre ustedes apoyarse. El que mucho, hay un dicho, ¿no? El que nada sabe, ¿cómo es? El que más sabe, ¿cómo es? A ver, ¿quién sabe? No estoy hablando de que el nada sabe, nada tema cuando hagan el examen, ¿no? El que nada sabe, nada teme y van a dar su examen, ahí no importa, 0 o 11, no sé cómo sea, ¿no? No, sino que una persona que sabe es humilde, el que más sabe, el que más conoce, no es una persona que se cree, ¿no? Es más sencillo. Los grandes estudiosos que yo he conocido en los congresos que he ido, porque gracias a Dios he ido a Europa, a varios congresos, los grandes son personas, pero totalmente sencillas. En cambio, otros que ni saben mucho, pero se creen ya, no sé, no están caminando de puntitas, ¿no? O sea, mira, que yo sé, yo soy especialista en no sé qué. No existe eso. Ustedes, entre ustedes, cuando salgan de la universidad, ayúdense. Siempre vean por el otro, sus compañeros. Nosotros tenemos un grupo de todos los médicos de la UNA, y están ahí todos, es un grupo de WhatsApp y se ayudan, ¿no? Ahí dice, ¿quién conoce un médico especialista en tal hospital? Donación para tal médico, etcétera. Y están ahí todos apoyándose. Y es bonito eso, ¿no? Que todos se ayuden. Igualito desde ahora ustedes tienen que hacer. Entonces, ya les he dado algo bastante escueto, creo que es lo mínimo que podría haberles hablado de la historia clínica, que lo van a ir ustedes desarrollando en cada tema que hagan.
Ustedes son básicas como mis hijos, porque yo tengo mis hijos de su edad. Hoy tengo 4 hijos varones, están acá estudiando, bueno, en este caso virtuales, y yo soy madre y yo quiero que ustedes también verlos así. Ustedes tienen acá conmigo alguien que les va a ayudar, a aconsejar, a darles algo de lo que he aprendido, ¿sí? Y de ustedes también yo quiero aprender. ¿Entienden? O sea, yo nomás no voy a dar todo, ustedes tienen que también aportar, ¿sí? Dar todo. Si hubiera alguna pregunta para poder finalizar este día de las clases y vamos a ir quizás a algunas partes que no hemos tocado, en cada clase que hagamos se va a ir reforzando, ¿sí? Vamos a ir reforzando algunas cosas que no se puede tocar. Es muy extenso lo que viene a ser reumatología en la parte sistémica que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Los delegados. Sí, doctora. Doctora, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Tal vez nos podría recomendar alguna bibliografía en especial. Ya les he puesto en el sílabus los libros. Tenemos el Kelly, que es un libro de reumatología, pero lo último de todos los avances están en los artículos. Ahí está lo último. Los criterios que se han modificado y se siguen modificando están en los artículos. Y que el doctor Omar, con mi persona, vamos a buscarles los artículos para ustedes. ¿Ya? Entonces, no es como semiología. La semiología está en un libro, ¿sí? Agarras la auscultación, la palpación, la percusión, por ahí han escuchado un ruido más por ahí, pero ya pues eso es algo que se va, en otro libro se va a cambiar, pero en reumatología los criterios se van cambiando, las guías de tratamiento, los medicamentos, así como ahora en el COVID. En el COVID, ¿cuántas guías han aparecido? ¿Cómo ha ido evolucionando desde que se inició el COVID hasta ahora? Y ahora todavía es una enfermedad que no se conoce totalmente, no se sabe qué secuelas pueden posteriormente tener, pues una enfermedad que ha afectado a muchas personas a nivel pulmonar, las personas en reumatología, yo tengo pacientes con COVID que vienen con dolores articulares, que les están durando 3, 4, 5, 6 meses. Sus reactantes inflamatorios altos, ha hecho procesos trombóticos jóvenes. Tenemos una residente que ha hecho trombosis pulmonar, es una persona joven, no de 30 y tantos años, nada más. Entonces, miren, igualito, o sea, en reumatología no tenemos un libro que diga, pues está todo acá y este librito me van a revisar, no, son artículos básicamente. Y los artículos están, ustedes son fáciles, ustedes son que son más informáticos que nosotros, pueden acceder, busquen en Google, busquen libros reumatológicos, ¿no? Artritis en reumatismo, lupus y buscadores también. La universidad no tiene buscadores, pero los chicos se ingenian para encontrar los buscadores, entonces ustedes, de hecho, que van a encontrar más artículos que nosotros, y nosotros también, yo también voy a empezar hoy día, tengo ya tengo varios artículos que el año pasado he utilizado con compañeros, algunos los vamos a actualizar, otros les voy a dar a ustedes, entonces necesito ahora trabajar. Toda esa división que ustedes han visto del cuadrito, de Excel, yo lo he trabajado, ayer lo he hecho. Ya, el sílabus también. Entonces, para mí el trabajo no es un impedimento. Yo me puedo amanecer hoy día y lo hago todo. Me encanta trabajarlo, las cosas así, o sea, mucha responsabilidad tengo que tener con ustedes, pues, o sea, ahora voy a buscar los artículos, me amaneceré pues estos días, para darles el día lunes lo más que puedo de artículos, y ya tenerlos para que ustedes los puedan desarrollar y avanzar, y si ustedes quieren, como les digo, yo voy a estar encargada del grupo A, ¿no? Grupo A, ¿sí? ¿Dónde está la relegada? Sí, doctora. Ya, con el grupo A, a los del grupo A les voy a dar los artículos. El doctor
Omar, si me ayuda con algunos también. Entonces vamos a ver, los temas que yo me voy a encargar son los mismos temas que voy a exponer. Por ejemplo, ya han visto el cuadrito. Entonces conmigo van a ser osteoporosis, van a ser no sé qué patología. Entonces, esos son los temas que tengo que buscarles a mis grupos. Entonces conmigo van a ser esos temas. Con el doctor Omar van a ser los otros temas para la revisión de las monografías, los que él va a dictar. Vasculitis nos vamos a dividir en dos. Las vasculitis son una cantidad de enfermedades. Son vasculitis de acuerdo a los tipos de vasos. Son más o menos ahí, son 9 enfermedades a 10. Ya las vasculitis. Pero vamos a tratar de resumir, porque si no, ahí sí nos vamos a quedar solamente, digamos, vasculitis todos 2 meses, ¿no? Pero vamos a hacer lo más reducido, lo más concreto para que también les va a servir a ustedes. ¿De qué me sirve a ustedes que sepan qué es la célula, la interleuquina, tanto que va para acá, para allá, ¿verdad? Todo un inmunólogo cuando no sabe ni examinar un paciente, no sabe ni la clínica, ¿de qué me sirve? No sirve, ¿no? Entonces, todo es un conocer lo que a ustedes les va a servir. Saber cuando ustedes estén trabajando y haciendo su serum, porque la mayoría van a ser especialistas, pero cuando están haciendo su serum va a caer de todo tipo de pacientes, entonces ahí tienen que saber qué paciente me tengo que preocupar, qué tengo que hacer, eso tienen que aprender. Ese es el objetivo que yo tengo, de que ustedes sepan eso. ¿Sí? Es lo que me interesa a mí. Entonces, nos estamos viendo el día lunes, bueno, el día lunes el grupo, ya está el cuadrito, ¿no? El grupo 1 inicia con el doctor Omar, ya tenemos que hacer ya la introducción, no he hecho todavía el ingreso al sistema de estas clase, pero vamos a ir ingresando al sistema para que ustedes también tengan los resúmenes de las clases o los videos y todo esto para poder